Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este ciclo sobre el seminario 14 de Jacques Lacan, La lógica del fantasma. En este encuentro realizará su exposición la licenciada Carolina Fábregas Solsona. Escucharemos la presentación a cargo de la licenciada Estela Maris Julián. Cuando quieras, Estela Maris. Bueno, gracias, Lauri. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, qué sé yo, depende de cada uno. En el día de hoy tengo el gusto de presentar a Carolina Fábrega Solsona, que es miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Carolina es psicoanalista que participa como docente del curso anual de posgrado del CESAC número 10 en el Hospital Pena. Es supervisor y docente en esta institución, en el Centro 2. En el libro Los hilos de la transferencia participó conjuntamente con otros con su trabajo que tituló Lo femenino, un nombre posible de lo que el falo no drena. A su vez, en el libro Sublimación y Escritura en la ética del psicoanálisis, aportó a dicho libro con su trabajo Sublimación en el barro de la transferencia. Participa con sus trabajos en la Reunión Latinoamericana de Psicoanálisis y en la Convergencia. Es un gustazo que Caro esté hoy aquí, quien va a trabajar la clase del 24 de mayo del 67. Vuelvo a decir que las clases no están, las clases o las sesiones, como quieran llamarlas, no están numeradas, porque según la versión que ustedes tomen, da una numeración u otra. Va a hablar sobre la sesión del 24 de mayo del 67. ¿Hay algún acto que merezca ser llamado acto sexual? Así nominamos este encuentro. Les quiero decir a todos dos cosas. Una, que ahora voy a dejar el mail de Caro para que cualquier cosa le escriban o le consulten o lo que fuera, aunque aquí en vivo y en directo podemos hacer las preguntas que querramos cuando termina la exposición. Y también decirles que es muy importante que estén presentes en estos encuentros. Hemos notado que se relajan y pues después lo escuchan por YouTube, lo cual es cierto, es una posibilidad, pero se pierden las viñetas clínicas que se presentan, la pregunta que podrían hacer, el comentario de este o aquel. Nada es sin pérdida. Pero bueno, es una pena. Bueno, Gabriela. Bueno, Caro, me muteo y te cedo la palabra. Y dejo el mail de Caro en el... Bueno, hola, buenas tardes. Un gustazo estar acá, y poder compartir un rato con ustedes algo de, bueno, de una lectura posible de esta clase. Em, Primero, no quiero dejar de agradecer al Centro 2 por propiciar estos espacios de formación y transmisión del psicoanálisis y especialmente a Estela Gulián por la invitación, un año más, a puntuar esta clase del Seminario 14 de la lógica del fantasma, que ya no se encuentra en sus últimas, ¿no? En sus últimas sesiones, clases. Me avisan si se escucha bien o, bueno, o lo que necesiten, ¿sí? Si me quieren Se interrumpir. escucha perfecto, Caro. Bárbaro. Em, Les cuento un poco cómo voy armando por lo general, ¿no? Cuando escribo una clase, un texto, cómo lo voy armando para hacer posible o, sí, lo mejor posible la transmisión. Lo más, siempre me ocupa que sea clara dentro de las posibilidades, mis propias posibilidades, que algo llegue, ¿no? Que algo pase. Y es un modo que suelo llamarlo modo retazos, ¿sí? Que lo voy construyendo así. Soy marplatense, así que como buena marplatense les comparto esta metáfora, que es como ir caminando por la playa y levantar de la arena cositas, que quizás, bueno, algunos tienen ese gusto también, ¿no? Cositas que la marea va dejando.
caracoles de distintas formas y tamaños, un pedazo de bolsa plástica que se te enrieda en los pies, una botella vacía, pedazos de vidrio que el mar se encargó de pulir, piedritas de colores. Así, con esos retazos de lo visto, lo escuchado y lo leído, voy construyendo un texto que será una lectura posible. Y eso quiero subrayarlo, ¿no? Es una lectura posible. Fíjense que de este seminario nosotros tenemos tres versiones, por ejemplo, ¿no? Tres traducciones. Y es muy, muy interesante ir cotejando las traducciones, ubicando las diferencias para después poder hacer nosotros nuestra propia lectura. Sabiendo un poco y tomando esto que decía Estela, que va a estar muy presente en la clase de hoy, que en la traducción igual siempre algo se pierde, ¿no? Y eso es lo maravilloso también que tiene nuestro quehacer, ¿no? Que no tiene muy buena prensa, pero que nosotros sabemos que algo se pierda siempre nos lleva a buen puerto. La apuesta es siempre a conversar. Entonces nombro los restos que por cierto fueron fecundos que fui encontrando en la playa a partir de leer muchas veces esta clase, que como dijo Estela es la clase del 24 de mayo del 67 y que junto a Estela, bueno, hemos titulado ¿Hay algún acto que merezca ser llamado acto sexual? Entonces les digo como algunas boyas para orientar la escucha de cuestiones que voy a ir tratando de meterme, desarrollar, desplegar, que son acto sexual, acto analítico, castración, posiciones sexuadas, detumescencia, la clínica. ¿Sí? Como que les diría como si fuesen, por decirlo de alguna manera, como grandes temas que vamos a ir tratando de abrirlos, ¿sí? Como en el recorrido de esta clase. Voy a tomar varias cuestiones que fueron puntuando algunas colegas que me antecedieron, porque bueno, me parece que sobre todo la clase que dio Irene Di Matteo, la clase que dio em, Rodríguez Gamayo, y Analia Stepak, porque ellas hicieron bastante pie en las cuestiones que tienen que ver con el acto analítico, el acto sexual, ¿sí? Entonces voy a ir como haciendo una especie de banda de Moebius entre esas clases y esta. Bueno, empecemos con poesía, como empezó Irene Di Matteo la vez pasada, ¿no? Ella traía un bello fragmento de una poesía de Clarice Lispector, que hacía alusión a la transmisión. No sé si lo recuerdan, ¿no? Pero ella decía algo así como, ¿de qué modo transmitir aquello que no se puede mostrar? Y eso me hizo pensar que para mí particularmente en este seminario, es como si Lacan nos recordara y nos transmitiera que el analista es siempre al menos dos. Y esto para mí también es otra orientación muy, muy importante en nuestro quehacer, ¿no? Ese analista que está con los pies en el barro, en la clínica, en la transferencia, y aquel que formaliza la clínica. Por eso estamos acá hoy, ¿no? Y con porque realmente es un esfuerzo, digo un esfuerzo en el mejor de los sentidos, ¿no? De la lectura, de intentar entender, bueno, qué nos va diciendo Lacan en cada clase. Em, yo creo que este punto es lo que propicia, sostiene y relanza el deseo del analista, ¿no? Este ser al menos dos. Poder formalizar nuestro quehacer de todos los días. Entonces les ofrezco el fragmento de una poesía, de otra poesía. Dice así: no tiene precio esa lucha honesta de los psicoanalistas por rodear lo innombrable.
sin dejar de acecharlo ni de contemplarlo. El suyo es un arte que de algún modo le da sentido al mío. Este es un fragmento de un poema de Beatriz Vignoli, que es un poema sobre el oficio de la escritura. Y allí encuentro que a diferencia de como solemos nosotros los psicoanalistas, ¿no?, decir de los poetas como aquellos que se nos adelantan, esta poetisa contemporánea y rosarina nombra el nuestro como un arte que insiste una y otra vez en rodear lo innombrable. Estoy muy de acuerdo con esta apreciación y hacia ahí vamos, ¿no? Por eso lo tomo, porque en nuestro esfuerzo de lectura, de alguna manera, siempre está esto en el horizonte, ¿no? Intentar bordear, rodear lo innombrable. Irene Di Matteo, entonces, retomaba en el encuentro anterior lo que Lacan llamó su único invento, que es el objeto A, que es todo un tema, porque piensen que Lacan va hablando, y, o sea, su seminario es oral, y entonces él va hablando y muchas veces nombra el objeto A, y ahí tenemos que hacer un esfuerzo de precisión, ¿no? Y contextualizar, porque él habla del objeto A como plus de goce, del objeto A como causa de los objetos pulsionales, ¿no? Y bueno, en ese decir del objeto del fantasma, y en ese decir muchas veces no aclara muy bien, ¿no? De qué objeto está hablando. Entonces, bueno, por eso es importante detenerse, contextualizar, ¿no? Intentar ubicar de qué objeto está hablando. Em, Retomo el decir de Irene, o por lo menos lo que quedó en mí de lo que le escuché. Nos decía que en realidad lo que Lacan va a escribir y nombrar con una letra, que es esta A minúscula, es ese vacío constitutivo de toda estructura subjetiva. Esa letra A nombra ese vacío constitutivo de toda estructura subjetiva. Es un modo de formalizar lo real con una letra, un modo de nombrar lo innombrable. Ese vacío que necesita de la constitución de un borde que se armará con letras y que necesitará de tiempos en la constitución subjetiva, ¿sí? No es de una. Agujero de lo simbólico, agujero de la castración. Retomo este punto porque la posibilidad de contar con este agujero de lo simbólico es lo que más tarde permitirá al sujeto y a su tiempo autorizarse en su goce sexual, ¿no? Para mí también este es otro faro, ¿sí? Contar con ese agujero simbólico es lo que le va a permitir al sujeto autorizarse en su goce sexual. Y esto también me parece que es un faro, después si quieren podemos conversarlo, ¿no? En relación a que justamente ahí no se trata del binarismo, ¿sí? Ese que nos acecha, sino de que el sujeto se autorice en relación a su goce. Entonces, hago una primera puntuación de nuestra clase. Yo voy a ir como leyendo algunos fragmentos de la clase e intentando decir algo más con mis palabras para desenredar un poco esos hilos. Lacan comienza hablando de la función, así la nombra, función subjetiva llamada castración, ¿no? Este es un hilo que recorre toda la clase. La castración es una estructura subjetiva completamente esencial para que algo del sujeto, por muy escaso que sea,
entre en este asunto que el psicoanálisis etiqueta como genital. Recordemos que en unas clases anteriores, la clase del 12 de abril del 67, nos decía que no hay acto sexual que no incluya la castración. Acá en este pequeñito fragmento es todo el tiempo lo que va haciendo Lacan en esta y en algunas otras clases, ¿no? Por ejemplo, acá dice, es una manera de decir que todo acto sexual incluye la castración. Y al decir acto sexual está afirmando que hay acto sexual. Y 4 párrafos después va a decir no hay acto sexual. Bueno, así estamos, es con esto. Pero bueno, creo que él puede ir como, y creo que nosotros también vamos a ir como diferenciando por qué dice una cosa y por qué afirma y por qué niega. Entonces, en esta clase, Mabel Rodríguez Gamayo nos recordaba esa operación de castración, también llamada división subjetiva, de la que quedará un resto irrecuperable de goce. Insisto con la castración porque a veces uno la usa así como rápido, bueno, como algo que ya lo tenemos recontra incorporado. Y bueno, particularmente en mi experiencia, la verdad que no, que me parece que hay que, ¿no? Que hay que pasar, decirla de una manera, de otra, a qué nos referimos, para qué nos sirve, por qué es importante, cómo se constituye en el sujeto, ¿sí? Volver ahí. Debo decir que yo, acá tomo de nuevo la letra de Lacan, ¿no? Dice así, debo decir que yo pienso haber aportado una pequeña endija para esta sin salida, creo haberle, como se dice, cambiado algo a eso, porque cuanto que Dios mío, no hace mucho tiempo, hace 4 o 5 de nuestros encuentros, introduje el comentario de que en esta función de lo genital, entre comillas, ahora voy a abrir esto, solo podría tratarse de la introducción del sujeto. Es decir, no se trata de lo genital para nosotros psicoanalistas, se trata de la introducción del sujeto. ¿Sí? El sujeto barrado, el sujeto marcado por el significante. Es decir, del paso de la función al acto. Y el interrogar si ese acto merece llamarse acto sexual. Ahí va de nuevo, ¿no? Lo pone en duda. No hay, ¿no? No hay acto sexual, hay. ¿Quién los ha? Dice él. Hay, tal vez. Algún día sabremos si hay un acto sexual. Si acaso voy a comentar, dice el sexo, el mío, el tuyo, el suyo, reposa en la función de un significante capaz de operar en ese acto. Es decir, es un tanto burlón Lacan con esto de lo genital, se burla un poco de lo genital, porque no se trata de la genitalidad. En psicoanálisis se trata de la castración y la sexualidad. Entonces, hagamos entrar en juego la función del sujeto como ninguna otra cosa más que lo que es, representado por un significante ante otro significante, ¿no? Su definición clásica de sujeto. Es decir, el analista produce una lectura e introduce la dimensión del acto como acto significante, poniendo en juego la castración y la repetición. Repetición que es de la alienación. Ahora vuelvo ahí. Podríamos decir, adelantando algunos casilleros, que en la dirección de la cura estará en el horizonte el efecto sujeto. Yo no soy eso. Es decir,
advertir el significante al que está alienado, significante que lo determinó. Vuelvo porque sé que está muy condensado, pero estas cosas por ahí las resuenan porque son, ¿no? Tiene mucho que ver con el cuadrángulo de Klein, que por ahí ahora si querés ponerlo, Laura, ¿Cómo no? Comparto pantalla. gracias. Eh, para retomar también eso, porque es estructural en este seminario y realmente es de una riqueza clínica impresionante. No, no sé si recuerdan este cuadrángulo que es más del inicio, donde habla de la constitución subjetiva, alienación, separación. ¿Recuerdan algo? ¿Poquito? A ver, lamentablemente estaba en francés, pero bueno, en el punto donde dice Je ne pense pas, que es el punto en donde el sujeto entra a la alienación y se constituye como soy. Soy el objeto que le falta al otro. ¿Sí? Y ese es el punto de repetición. Lo que se repite es ese punto de alienación. Ahí Lacan ubica el ello, lo pulsional, lo que todavía, al decir de Isidoro Beck, que me encanta esta frase que tiene, que es lo que no pasó por el colador del inconsciente, ¿sí? Es muy importante ese punto de entrada a la estructura. No sé si recuerdan que Lacan dice, bueno, ahí donde soy, no pienso, y ahí donde pienso, no soy. Por eso yo traía esta cuestión de a ver, por eso dije adelanto muchos casilleros, porque ahí donde está escrito el menofí, ese es el punto de la castración, ¿no? Castración imaginaria. Es ese punto en donde el sujeto se entera que no todo, no todo, diría, ¿no? Es un punto de verdad, podríamos decir, llegar a esa inscripción. Y ahí, donde el sujeto, estoy forzándolo y llevándolo así todo redondito y clarito, después sabemos que en la clínica no es así, voy a traer dos viñetitas para que conversemos, pero bueno, en un esfuerzo de transmisión, ahí donde el sujeto puede ubicar esto de yo no soy eso, yo no soy eso, eso que me constituyó, ese primer significante que me marcó, ese que está en la alienación. Cuando pasa por el colador del inconsciente, que ya habla de un sujeto que tiene en su haber la posibilidad de hacerse la pregunta, ¿qué me quieres? ¿Qué me quiere? ¿Sí? Y poner a jugar la separación y poner a jugar lo que Lacan, fíjense que, a ver, abajo escribe inconsciente, ahí donde entonces ya no soy y pienso en relación a pensamientos inconscientes, ¿no? El sueño, el lapsus, el fallido, el tropiezo. Y ahí, en ese vértice, es donde ubicamos el fantasma. Ahí, a partir de esa pregunta, ¿qué me quiere el otro? Ubico la fórmula del fantasma. ¿Se acuerdan de ese barrado? Losange A. Esto para... ¿cómo decir? También para que no nos quede tan en el aire esto que les voy diciendo, ¿no? Porque está muy ligado a este cuadrante, sí, a este modo de pensar la constitución subjetiva, lo que hoy estamos conversando. Em, entonces, lo que podemos situar a partir de esto que les voy comentando es que nuestra práctica tiene consecuencias en lo real, es decir, en la economía de goce. Un modo que me encanta de decir de Mustafa Safwan, que dice que la nuestra no, la tarea es poder pasar esos goces ruinosos a goces más amigos de la vida, ¿no? Ese pasaje que puede dejar de saldo un análisis. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque, bueno,
también, bueno, ahora les voy a comentar, ¿no? Pero Lacan está escribiendo este seminario, ya, digamos, con miras, podemos decir, con miras al próximo, que es el seminario del acto analítico, donde ahí él va a terminar de definir, bueno, a qué se refiere con acto analítico. Entonces, hay como un pivote que él está tratando, por eso, de definir, bueno, ¿qué es un acto, no? El acto sexual es el acto, se podría equiparar con el acto analítico, es de las mismas consecuencias. Nosotros sabemos que el acto analítico tiene algo de, como si uno dijera, un antes y un después, ¿no? Deja una marca donde ya hay algo que no es igual. Entonces está preguntando si con el acto sexual algo de esto acontece. Hay una pregunta que da vueltas todo el tiempo en la clase, que es, ¿dónde está el goce en el acto sexual? Incluso por ahí yo les propongo que pensemos también esta otra pregunta, ¿no? ¿Qué enseña el acto sexual sobre el acto analítico? En la clase del 12 de abril del 67 tiene una afirmación contundente que la tomó Mabel Rodríguez Gamayo, donde de nuevo, ¿no? De nuevo nos confunde. Dice, no hay acto sexual y agrega, ese es el gran secreto del psicoanálisis. Bueno, a ver, ¿no? Frase provocadora, no hay acto sexual y ese es el gran secreto del psicoanálisis. ¿Qué sabemos de ese secreto que se aloja en nuestra práctica? Entonces acá recordé una referencia por algunas otras cuestiones que había estado trabajando, que es de un seminario anterior, es del seminario 12. Pero bueno, la verdad que me parece que es súper pertinente para enlazarla con esto que estamos charlando hoy, porque él ahí habla del secreto del sexo. Lo nombra así, ¿no? El secreto del sexo. Y dice algo así, como que la verdad sobre el sexo está por decirse. Y es porque es imposible decirla. No podemos decir qué es el sexo, no podemos decir cuál es la verdad del sexo. Partimos de la ausencia de un programa que organice la sexualidad para el ser hablante, ¿no? No venimos con el manual abajo del brazo. Sabemos desde Freud que la sexualidad se inscribe en el inconsciente, en articulación con el falo. Es de este único significante que se obtienen dos posiciones sexuadas. En este sentido, la máxima conquista que podemos situar a nivel de la sexuación es la identificación al significante fálico en términos de ser o tener. La falta de significante se inscribe como menofi, castración. Ahí la ven en el cuadrángulo, ¿sí? Ahí donde el sujeto puede ubicar yo no soy eso. Entonces, el saber, por suerte, tiene un agujero. Hay algo que no puede saberse, y eso es lo que llama el secreto del sexo. Cada uno interpreta con su fantasma ese secreto del sexo, y ahí yace el objeto de la vergüenza, en esa interpretación. Esto lo introduje porque, si bien viene más de la clase desde el seminario 12, pero para mí es un indicador clínico muy preciso, muy exquisito, muy ya que Freud lo nombraba así, y que cuando aparece, justamente uno podría decir, hay algo de lo fantasmático que se está diciendo, ¿no? Cuando aparece
ese indicio de vergüenza. Ahora lo voy a tratar de abrir un poco más, ¿no? Es decir, ¿por qué la vergüenza? Porque tiene que ver con el objeto que fuimos para el otro. Ese que está en el polo de la alienación, ese que está en el polo donde no pienso soy y que tendrá que pasar de ese, eh, de ese soy, tengo que pensarlo, al no pienso. Perdón, de ese soy al pienso. No soy porque pienso, ¿sí? Em, hay una frase de un tango que alguna vez se lo escuché decir a Silvia Amigo, después yo lo tomé en un trabajo que es de Cuesta Abajo, que dice la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. ¿Sí? Es decir, es genial la frase porque justamente toca este punto, ¿no? Hay algo de la vergüenza que se juega en ese objeto que se fue para el otro y el dolor de ella no sé porque hay que hacer un duelo por ese objeto que ya no se es. ¿Y por qué un duelo? Porque ese objeto nos constituyó y por eso muchas veces no lo queremos largar, porque hay algo que tiene que ver mucho con la entraña de ese sujeto. Laura, ahora sí te pido si querés sacar el cuadro y les comparto una pequeña viñetita si pausamos y Pausa la después grabación. seguimos. Dale. Gracias. Vamos bien, voy rápido. Díganme, por favor. ¿Estamos? Está muy bien, está muy bien. Sí. Bueno, vuelvo entonces a la letra de la clase de hoy. Lacan va avanzando en intentar ubicar de qué objeto se trata en el acto sexual. Ahí da algunas vueltas en relación a la estructura del orgasmo, ubicando como distinto a un goce, dice él, ¿no? Entonces se pregunta, ¿cómo lo llamamos? ¿Autoerótico, masturbatorio? En realidad, plantear el asunto del objeto que está en juego en el acto sexual es introducir el asunto de saber si este objeto es el hombre, una mujer, la mujer o bien una mujer. Fíjense, él está rodeando esto, ¿no? Después va a decir que no, pero bueno, va rodeando a ver de qué se trata. Es por este enigma del objeto que Lacan nos va a decir que es interesante introducir la palabra acto. Abrir la pregunta de saber si el acto sexual tiene relación con el advenimiento de un significante que represente al sujeto como sexo ante otro significante o si eso tiene el valor de lo que Lacan llamó el encuentro, a saber, el encuentro único, aquel que una vez que ocurre es definitivo. Bueno, ambas cosas él va a decir que no. Ahí vamos. Está tratando de ubicar si el hombre en el acto sexual, esto es importante, llega hasta el hombre en su estatuto de hombre. Y lo mismo para la mujer. Es decir, si alguien por mantener un acto sexual sale de ahí hombre o mujer. Y acá es donde, bueno, él dice, ¿no? No es que a partir de ese acto sexual nos afirmamos como hombre o mujer. No va por ahí. No va por ahí. El objeto, entonces, no está en absoluto dado en sí mismo por la realidad del partener. Está mucho más cerca de la función de tu mesencia.
Bueno, y acá voy a tratar de ser clara porque está un poco enredado en la traducción, pero bueno, vamos. Decir que hay complejo de castración es precisamente decir que la detumescencia no basta de ninguna manera para constituirlo, ¿sí? No tiene que ver la detumescencia constituye el complejo de castración, no. La detumescencia solo está ahí para su utilización subjetiva, para recordar el límite llamado del principio de placer. O sea, la detumescencia está ahí para su utilización subjetiva. Ahora lo va a ir desplegando. La detumescencia, por ser la característica del funcionamiento del órgano peñano, particularmente en el acto genital, y justamente en la medida que lo soporta, perdón, y justamente en la medida que lo que soporta de goce es supuesto, está ahí para introducir legítimamente o no esto que hay de goce más allá. Que el principio de placer aquí funciona como límite en el borde de una dimensión de goce en cuanto está sugerida por la conjunción llamada acto sexual. Sigo un poquito más y creo que se va abriendo. Más allá del principio de placer, nos encontramos con la repetición que conmemora la irrupción de goce. ¿De qué se trata esta irrupción de goce? Lo que subrayamos de la escucha son los tropiezos, algo que no anda, esa satisfacción que rebasa y que en el mejor de los casos se liga a la angustia. Digo, en el mejor de los casos se liga a la angustia porque, bueno, a veces, ¿no? Se va hacia a un estado panicoso, un acting. Todo lo que nos muestra la experiencia, lo que se llama la eyaculación precoz, y más valdría llamarla detumescencia precoz, acá están los tropiezos, da lugar a la idea de que la función de la detumescencia puede representar en sí misma el negativo de cierto goce, de un goce del cual el sujeto se escabulle, por cuanto que es un goce demasiado coherente con la dimensión de la castración, percibida en el acto sexual como amenaza. Si tenemos tiempo para la viñeta ahí que traje para después, se ve muy claro esto. ¿Por qué el partener podría ser el que amenaza con la castración? Y ahí vuelve la pregunta, ¿qué me quiere? ¿Qué me quiere el otro? En esos tropiezos, en esos lapsus del acto sexual, ¿sí? Está por ejemplo, la eyaculación precoz, la impotencia, se demuestra de que se trata del complejo de castración, a saber, que la detumescencia es anulada como fin en sí mismo, reducida a la función de protección contra un mal temido llamado castración. Es decir, que en esa eyaculación precoz, lo ¿no? que trae la detumescencia, podríamos decir, precoz, lo que está en juego es el terror a la castración, a ese goce que trae la castración. No hay goce, en todo caso, localizable, sino del cuerpo propio.
El desfallecimiento fálico será la marca en relación a este goce masculino en el que la pérdida del instrumento le dará la posibilidad de perder por un instante el elemento tercero entre él y ella. La detumescencia subraya que el placer tiene un límite, goce fálico que le hace de obstáculo de gozar del cuerpo de ella en tanto goza del órgano. Ahí donde el sujeto se sustrae al mal tan temido que es la castración del otro y le antepone un mal menor, la posibilidad de no poder, ya sea la impotencia o la eyaculación precoz, como algunos, ¿no?, de los síntomas posibles. Estas fallas, tropiezos, propios de contar en la estructura con la castración, o sea, en la neurosis, haciendo la salvedad de que contar con ella en la estructura no necesariamente es que todavía esté disponible para el sujeto. Tendremos que situarla en cada análisis en relación al hijo que se fue con sus marcas y fantasmas. Por ahora voy a avanzar un poquito más. Hay un párrafo ya hacia el final de la clase al que me parece que vale la pena volver, porque ahí retoma el tema del uno como unión sexual, para ubicar la partición que algunos llaman roles y nosotros psicoanalistas llamamos significantes del hombre y de la mujer. Partimos de la relación con el otro, de la que se desprende ese A minúscula, vuelvo al inicio, ¿sí?, al inicio de nuestra clase, partimos de esa relación con el otro, de la que se desprende ese A minúscula, que llamó objeto A, y que es nuestra sustancia. Vuestra sustancia de sujeto, ¿no?, sustancia de goce, en tanto que como sujetos ustedes no tienen ninguna, sino este objeto caído de la inscripción significante. Al final de la clase plantea que dejará en suspenso lo que concierne al objeto fálico, porque requiere que se lo despoje de pensarlo como objeto soporte, en el sentido de que está ahí abajo, dice él. Es decir, él no está ahí de entrada. No hay objeto fálico, lo que hay es castración. A ver, ¿qué podemos situar un poquito más de este tema para abrir, ¿no? Insisto, como que por momentos para mí es tan condensado que, a ver, ¿por dónde podemos leer esto? Ya he sabido, ¿no?, por lo que venimos charlando, que el pene y el falo no son lo mismo. En un caso es el órgano de la copulación, en el otro un significante. Pero digamos que es un significante especial, un significante con nombre y que es marca de la operación de castración. Es marca de la operación de castración. Es decir, la pérdida de goce total. Hay pérdida de goce total para recuperarlo en la escala invertida de la ley del deseo, que es un famoso aforismo de Lacan. Entonces, el falo como marca de que para el otro funciona un código y en ese código al menos uno le falta, ¿sí?, del otro está castrado. Tener el falo tiempo posterior de serlo, volvemos, ¿no?, al semigrupo de Klein, ¿sí? Tener el falo tiempo posterior de serlo y castración mediante lleva la posibilidad de que para usarlo hay que perderlo.
Por eso yo les decía, ¿no? Que nosotros vendemos, vendemos, bueno, transmitimos esto, ¿no? De la pérdida que es tan valiosa, porque permite usarlo. Ahora sí, para terminar con la clase, no la nuestra, la que Lacan fue desarrollando, les comparto una referencia que nos trae Lacan del libro sagrado de la Biblia, donde, bueno, como es él, ¿no? Se sirve de ciertas cosas para decir lo suyo y que me parece súper interesante para plantear algo en relación también al goce femenino, que algo desliza en esta clase, pero piensen que, bueno, que él está construyendo, todavía no tiene este goce otro que después puede desarrollar en el seminario 20, ¿no? Como goce suplementario, como goce distinto al goce fálico. Si querés ahí, Laura, ponemos la imagen. Dale, Porque, comparto pantalla. dale, no sé si es muy buena la imagen, pero bueno, es pintoresca. Ojalá algún día, el que no fue, yo no fui, no conozco, podamos ir a esta iglesia de San Marcos en Venecia. Em, Porque Lacan toma esta referencia, ¿no? De esta cópula, que es una iglesia en San Marcos en Venecia, donde está ilustrado en imágenes lo que está en el texto de la Génesis, del Génesis, perdón, y que Lacan llamó esta idea infernal de Dios, que es cuando Adán, y Lacan lo dice así porque, bueno, es así como burlón, insisto, pero bueno, lo dice así, es gracioso. Dice, cuando Adán, el único, puesto que era uno, es preciso que él fuera dos. Él era el hombre bajo estas dos caras, macho y hembra. Es bueno, dice Dios, que tenga una compañera. Y para llevar adelante esto, nos dice Lacan, cosa extraña, porque esto digo que es gracioso, porque se las había arreglado muy bien sin ella. Dios aprovecha su sueño para extraerle una costilla de donde moldea a Eva. Ahí abajo está esta secuencia pictórica. Es una ilustración cautivante de lo que introduce el acto sexual. El hombre, marcado por la intervención divina, se las tiene que ver con un pedazo de su propio cuerpo. Es decir, el hombre castrado tomaría como complemento para el acto sexual el complemento fálico. Ese es el engaño, dice Lacan. Y nos dice, por ahora lo vamos a llamar complemento lógico, que me parece interesante porque ese complemento lógico está aludiendo, él titula su seminario La lógica del fantasma, ¿no? Lo que está constituyendo es la lógica del fantasma. Y creo que, no me acuerdo si fue en la clase de Irene, ¿no? Pero algo así donde ella decía ese lugar que la mujer va a ocupar, ¿no? En el fantasma del hombre como partener sexual, ¿sí? Por eso ese complemento lógico. Pero ahora trae algo, un datito de color, por lo menos para mí, que no conocía esta historia. Él dice, Lacan dice que es asombroso lo que se escribe en los márgenes de la Biblia, que escribieron los rabinos, donde colocaron pequeñas adiciones. Y ahí colocaron que la mujer primordial, aquella que estaba antes de Eva, fue Lilith, que ella, bajo la forma de la serpiente y por la mano de Eva, es la que ofrece a Adán la manzana, objeto oral, objeto que está ahí para despertar el verdadero sentido de lo que ocurrió mientras dormía, ¿no? Porque es la manzana del saber. Entonces busqué algunas referencias sobre Lilith y encontré en Graves, en su investigación de los mitos hebreos, que Lilith es la primer mujer que produce Dios
y que está hecha del mismo barro que Adán, pero con la inmundicia y los sedimentos, ¿no? Yo pensé, digo, bueno, con los restos, ¿no? Restos que después causan el deseo, bueno, no sé, para pensar. Pero Adán, esta mujer no le gustó. ¿Por qué? Ella se sentía ofendida por la postura yacente que le exigía Adán en el acto sexual. Lo cuestionaba. ¿Por qué debo yacer bajo ti si somos iguales? Podríamos decir que Lilith no acallaba su condición de goce. De ahí que el mito dice que Dios Una la mandó al feminista. exilio. ¿Cómo? Era la primera feminista. Tal cual. Tal cual. ¿No? De ahí Dios la manda al exilio al tiempo que la maldijo con parir hijos muertos. Es interesante, ¿no? Porque acá podemos leer algo de los antecedentes de lo que, bueno, después va a ir armando Lacan en relación al tema del goce femenino. Bueno, entonces, la realidad, si querés sacamos la imagen, Lau. Gracias. Entonces, la realidad del sexo aparece como aquello de lo cual no da cuenta ni el inconsciente. ¿Se acuerdan el vértice que teníamos abajo, donde se constituye el fantasma? Ni el ello, ¿no? Ahí donde está la alienación, en la medida que no hay complementariedad hombre-mujer a nivel del significante, sino que es a través de un elemento tercero que es el falo. ¿Qué implica que no hay acto sexual? Que no hay acto sexual es equivalente a decir que hay sujetos y que un sujeto debe asumirse en su sexo y en su relación con la sexualidad, con su goce. Para asumirse en su relación con la sexualidad, el sujeto necesita algo en el nivel significante que le sirva de patrón medida, que ese patrón medida es el falo, y por ende, si decimos falo, decimos castración. Bueno, hasta acá la puntuación de la clase. No sé si tenemos tiempo para la Sí, vivienda. comenta, sí, sí, sí. Dale. Entonces ahora sí Dale, también que interrumpe corte la grabación. la grabación. Gracias. Gracias, Ah, Laura. claro, sí, sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy buena disertación. Vamos a abrir al espacio de comentarios, preguntas, a ver si en el chat. Uy, ¿qué pasó en el chat? A ver, Igual no hay aquí está. consultas ni Ah, no, comentarios no, en el no hay, chat, no ¿eh? hay. No, no, lo había abierto mal. Ok. Bueno, ¿qué quieren comentar? ¿Qué quieren pensar, decir? También se me ocurrió, Carolina, que con el semigrupo por ahí se podría intentar pensar algo de las viñetas, ¿no? En torno al Sí, semigrupo, total. eh, marcando algo, pero esperemos a ver qué dicen los participantes. Hola Carolina, muy lindo, me gustó mucho. ¿Cómo estás? No sé quién es. Ah, Fernanda, sí. Fernanda, pensaba en esto velando, ¿no? Siempre poniendo un velo a todo eso que parecía desbordarse, ¿no? Todo el tiempo. Y presentarse el obsceno, el desborde, y Ujú, el velo como poner algo de la vergüenza, ¿verdad? Que claro, vos traías. claro. Y pensaba cómo era no sé si es un mito, un cuento, pero vos hablabas de la caja de Pandora, ¿no? Y Sí. cuando decías que la madre le decía, se me graficó cuando decía que la madre, como de bajito, le decía, vení, ¿no? Como que ella tenía un deseo, hay algo, algún goce que
que él no podía descifrar, pero descifraba de alguna manera, lo hacía propio, ¿no? Como todos esas, porque la caja de Pandora es esa voz que no sabe de dónde viene, que le pide, ¿no? Que es la mentira, la verdad, la intriga, ¿no? Y le dice, abrime, abrime, ¿no? Y lo van engañando, ¿no? Como esta cosa. Y vos poniendo ahí el velo a eso que él te trae. Me gustó. Gracias. No, a vos, Fernanda, está muy bueno porque, a ver, lo que yo siempre trato como de rescatar en estos casos también para armar, ¿no? Para justamente construir, porque cuando él finalmente cuenta esto, esto no tanto el síntoma sexual, sino de donde él sabe. Porque cuando él me dice a mí, vos sabés, él sabía, ese saber no sabido del que hablamos siempre, ¿sí? Pero él sabía que eso venía de aquella escena infantil, que algún lazo había entre este síntoma actual y aquel yo iba a decir juego, pues no es juego, ¿no? Ese horror con la madre, ¿no? Y lo que yo trato y bueno, ahí es un dolor y una angustia que hago con esto, porque ahora que dije esto, ¿no? Bueno, trato un poquito ahí de sostener y de armar, lo tomo por lo que vos decías, que estaba bueno, ese llamado de la madre a ese lugar del horror. Pero también la madre es la que le dice, ¿le contaste las pesadillas? Y bueno, ¿no? Ahí un poco y un poco, digo, ¿no? Porque también este pibe es un neurótico, ¿no? Algo de la castración del otro hay, ¿sí? Entonces, bueno, eh, eso, ¿no? Como un modo sí, de Eso es construcción. Evidentemente lo interesante, Caro. asusta, Ah, algo perdón. de esta castración lo asusta, ¿no? Porque lo soñaba en el papá, que era un monstruo que venía, digamos, a Exacto, asustarlo. exacto, tal cual. Pensaba que si en el análisis solamente se trabajase la madre desde, si querés, lo horroroso, lo melancolizamos al sujeto. Pero está este otro rasgo de ella, ¿le contaste a ella de las pesadillas? O Ujú. sea, hay algo donde se la rescata, Total, donde, bueno, ahí donde es otra versión materna, digamos, tal que lo cual. saca del encierro, acá estás calentito, ¿no? Exacto. Exacto. Y por eso, Para no melancolizarlo, sí. claro, pero es que ¿no? Es como fundamental esa indicación, porque sí, si no, se va a la banquina, digamos, ¿no? Claro, De claro. hecho, eso relanzó el análisis, hizo que él viniera, ¿no? Que siguiera viniendo. Sí, sí. Y porque, de nuevo, esta madre se siente, por otros dichos que van a aparecer también, muy culposa de aquello, ¿no? Bueno, lo hecho ya está, pero digo, pues no es que le Culposa pasa. de su propia calentura. Claro, claro, con el hijo. Claro, sí, sí. Mm. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? Estaba pensando en Lilith, este antecedente de Eva, ¿no? Que Dios porque esta feminista, digamos, no acepta estar abajo del hombre, Dios le expulsa y le dice, parirás hijos muertos, ¿no? Sí, De allí al aborto, ahí nomás. Como se hacía, ¿cómo? El aborto. De allí, bueno, siguiendo la línea del feminismo, el aborto sí, aborto no, hijos muertos, es como... Ah, Lo pienso de esa manera, no sé si tendrá algo que ver o no, pero claro. me aparece así. Yo, ¿sabés cómo lo pensaba por el lado de las monjas católicas. a ver. Claro, porque en el ambiente católico, los curas
pueden tener educación, pueden tener título, pueden tener muchas cosas, ellas no. Ah, Eh, Hasta ahí llegan y están al servicio de ellos. Les mm, hacen la cama, le lavan la ropa, le hacen la comida, ¿no? Y por supuesto su sexualidad queda oculta. Pero también me acordé, perdón, pero también me acordé que en Portugal, visitando una plaza, habían tirado una parte de un convento de monjas y al tirar la pared salieron bebés muertos. Sí, Por eso lo asocié con parirás hijos con hijos muertos, ¿no? mm, Los bebés muertos de las monjas violadas por los que oh, se ponían arriba de ellas, digamos, ¿sí? tremendo, Un horror, sí. tremendo, tremendo. Bueno, eh, tomó muchas puntas, Caro. Por suerte fue así, haciendo el enlace con los encuentros anteriores, pues ya estamos casi finalizando este seminario, ¿no? Lo del cuadrángulo, ¿querés decir algo? El semigrupo. Y Nancy Eh, quiere decir algo, ¿no? no la vi. Sí, 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 Hola, lo que sea, lo que sea. ¿Dónde estás, Nancy? por Nancy acá. Barbero, ahí estás. Dale, sí, Estoy sí. por teléfono y no encuentro la manito, qué sé yo, perdón. No, no, no importa, está todo bien. Bueno, yo quería, en realidad no sé si puedo hacerte bien la pregunta porque no me sale la pregunta, pero lo que me Vamos a interroga a hablar. mí de lo que trajiste es esta articulación entre el acto sexual y el acto analítico, Sí, ¿no? sí. Entonces, yo me quedo pensando un poco si tiene que ver con esto, pues dice, bueno, la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente y la realidad del inconsciente es la realidad sexual. Dice esto en el seminario del acto y en varios otros, ¿no? En este también. Entonces vos trabajaste algo que iba como tejiendo esta cuestión entre la sexualidad, por un lado, que yo la fui escuchando como esta cosa sin velo, ¿no? Como esto que se va armando desde una lógica, y el acto sexual ya introduce algo del significante, que inclusive en tu viñeta, en esto que yo lo leo cuando vos le decís no tanto, tiene que ver con que lo obsceno, lo no pudoroso, tiene que ver con que no está ni articulado con algo del significante, es lo crudo, entonces vos lo invitas al sujeto a decir no tanto. Claro, Entonces, el acto ligado al significante, y Lacan en el seminario del acto dice eso, el acto toca el significante, si bien es de lo real, tiene que ver con el significante. exacto. Entonces, preguntaba si iba por ese lado, digamos, ¿qué enseña el acto sexual del acto analítico? Enseña que hay de lo significante y hay de la castración, y sin eso no hay acto analítico, digamos. Me preguntaba si era algo de eso. Me encantó lo del velo. Ay, ya, bueno, sé que bueno, Colette Soler tiene un montón de cosas para interrogarle, pero hay un texto, un libro que a mí me encanta, que es de los afectos lacanianos, se llama, y trabaja los distintos afectos, y Ujú. entre ellos la vergüenza, y toma esto de que el pudor, la vergüenza es el último velo a la no relación sexual, y bueno, esto está en Freud, ¿no? Los diques anímicos, así que me encantó que lo trajeras. Mm, Bueno, iba por ahí mi pregunta, porque aún así me sigue haciendo ruido, porque una cosa es el acto sexual y otra cosa es el acto analítico propiamente dicho, que Lacan lo pone como la transferencia, dice, la instalación de la transferencia y la caída de la transferencia, al menos en el seminario del acto, él dice, la caída de la transferencia y el final de la transferencia son los únicos actos analíticos propiamente dicho, o al menos así lo voy entendiendo yo. Bueno, mm. nada, era por ahí mi comentario pregunta, porque no es una pregunta, porque no llegó No, a pero serla. aparte Pero lo dijiste hermoso, lo dijiste muy bien. Yo no lo podría decir mejor, lo dijiste muy bien, Nancy. Está, nada, está muy bien como lo ubicás. Incluso, a ver, tal cual, el acto tiene que ver con el significante y la castración. Digo, ahí está buenísimo, son dos boyas que nos orientan. Y lo que pasa es que él está hablando en este seminario y todavía no tiene construido el concepto de acto analítico, que incluso el concepto
acto analítico no es el acto, cualquier acto, digamos, también, ¿no? Tiene toda su particularidad. Y yo ahí, Él, no, de hecho, lo dice así, que el acto tiene, bueno, en el seminario del acto, toda una cuestión, ¿qué es el acto? ¿Qué es el acto? Dice, el acto analítico tiene una particularidad, igual que la transferencia, transferencias hay por todos lados, pero la exacto. transferencia analítica, vuelve a ser freudiano, es particular. Bueno, definir la particularidad de esas dos cosas a mí todavía se me hace como muy complejo y la pista es esta, lo que trajiste hoy, es en relación a la sexualidad, al acto sexual, pero es como que es una pista enigmática, al menos para mí, digamos. Sí, sí, tal cual. Pero Bueno, también podríamos decir, hay una, solo esto digo, sí, ¿no? sí, para ir cerrando, sí. No, porque me hiciste pensar, Nancy, ahora que vos lo decís así, porque claro, el acto analítico ubica, donde a partir del acto analítico, que lo sabremos después, creo que Estela, también vos lo decías, Cecilia, ante la reunión anterior, cuando estuvo Irene, sabremos después que ahí hubo un efecto sobre lo real y sobre la distribución del goce. ¿Y eso cómo no va a impactar en el acto sexual? No, ahora, pensándolo con ustedes incluso, ¿eh? No lo había, no lo Sí, había. claro, de hecho tus viñetas ambas dan cuenta de esto, Claro. ¿no? De alguna manera. Sí, sí, es cierto. Bueno, muy bien. Vamos, tenemos que ir cerrando porque ya estamos en tiempo. Muchas gracias. Le damos un aplauso No, a Carolina. Le Muchas gracias. agradecemos una vez más su participación. Ya van varias veces que está haciendo, que te invito a estos espacios. Está genial. Muchas Veremos el gracias. año que viene con el próximo seminario. Muchísimas Les gracias. cuento que en 15 días el invitado es Diego Lozano, también de la Escuela Freudiana, que va a trabajar No hay goce sino del cuerpo, que es la clase del 31 de mayo del 67. Bueno, nos veremos en 15 días. Gracias, Caro, una vez más. Gracias a todos ustedes por participar. Y Gracias. creo que hoy la suben a YouTube. Y vuelvo a repetir, las viñetas se cortan, o sea que si ustedes quieren escuchar completa la clase, es importante que estén presentes. Nos vemos. Chau, Bueno, chau. muchas gracias Gracias a la Carolina, muchas audiencia. Hasta gracias luego, Cecilia gracias. Maris y a todos los Adiós. participantes. Hablamos. Gracias. Gracias.